antena, y se reconoce como cyborg porque tiene una antena en la cabeza, era el resultado de ver cómo funcionan los mecanismos para ver, valga la redundancia, en los animales. Y que él estaba pensando en hacerse una cola a partir del estudio de cómo funcionan las colas en los animales para mantener el equilibrio. Es decir, un estudio complejo de las dinámicas, herramientas y, si se quiere comillas, tecnologías del mundo natural para revertir en la vida cotidiana de los sujetos. Entonces esa relación no es una relación loca, a día de hoy es una relación que se da. Roberto Espósito lo había planteado en algún momento en uno de sus textos, precisamente señalando cómo hoy casi que todo lo que nos rodea tiene mucho de artificial. Incluso lo que creemos más natural tiene mucho de artificial. Segunda relación, la relación entre IA y lenguaje, que es la relación central acá. Primero, en el desarrollo de tecnologías y de inteligencias artificiales, podríamos, con Russell y Norvig, señalar que hay un conjunto de sistemas específicos. Uno, los sistemas que piensan como humanos. Dos, los sistemas que actúan como humanos. Tres, los sistemas que emulan la lógica racional. Y cuatro, los sistemas que actúan racionalmente, que son los sistemas que actualmente sí están en desarrollo, no son sistemas que estén plenamente desarrollados. Y por más que hace un par de semanas OpenAI habló de sistemas que pensaban racionalmente, en realidad lo que estaban haciendo era emular una lógica racional, más que actuar racionalmente. Todo esto se basa en una lógica basada, valga la redundancia, en el lenguaje. En términos de que en el lenguaje, con el trabajo de Peirce, podríamos hablar de tres funciones definitivas, dos de ellas exploradas particularmente dentro de las IAs, y es la cuestión inductiva, la cuestión deductiva y la cuestión abductiva. Todas estas inteligencias que tenemos ahí, sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que emulan la lógica racional, alcanzan en términos de lenguaje niveles inductivos y deductivos, es decir, niveles de generalización desde lo particular o de llegar a lo particular desde lo general. Pero el último sistema en el cual se está trabajando, es decir, el actuar racionalmente, estaría basado en una lógica abductiva, que es la lógica de construir desde cero, no con una base inicial de datos, que es lo que necesita toda inteligencia artificial para actuar. ¿Qué tenemos hoy? Inteligencias generativas, inteligencias con redes neuronales, inteligencias que se basan en machine learning y dentro del machine learning en deep learning, es decir, en procesos de aprendizaje profundo, e inteligencias que están basadas en modelos de procesamiento del lenguaje natural. De nuevo, el lenguaje y los datos en la mitad del paseo. Y eso es fundamental para que funcionen estos elementos. Por último, esto lleva a unos retos en la relación comunicación-educación, que pues es una relación que dentro del grupo de investigación liderado por el profe Boris pues hemos estado trabajando durante largo tiempo, y que nos lleva a pensar alfabetizaciones, prosumidores, usos y apropiaciones de la tecnología. Y habría que subrayar sobre todo lo último, porque si ustedes se dan cuenta, en esta apuesta, la IA no está entendida desde un punto de vista exclusivamente técnico. Claro, tiene mucho de técnico escribir un prompt, tiene mucho de técnico entender cuál es la distancia entre una red neuronal artificial que está inspirada en una red neuronal de los cuerpos y un procesamiento de lenguaje natural, y distinguir eso también de un algoritmo escrito con deep learning, es decir, un algoritmo que aprende. Hay una distancia técnica en eso, pero más allá de las particularidades técnicas, el profesor Boris hacía llamado hace un rato, lo importante es también entender cómo dentro de todo ese juego el lenguaje juega un papel definitivo. Entonces, nos dice Crowell, los conjuntos de datos en la IA nunca son materias primas para alimentar algoritmos, son constitutivamente intervenciones políticas. Y esa es una de las advertencias fundamentales que hay que tener en cuenta acá. Empezamos con lo político, la relación vida-poder, y seguimos con lo político, porque no se puede negar que detrás de estos ejercicios hay una cuestión política a tener en consideración. Hay un conjunto de estudios que trabajan una cosa que llaman la política cyborg. La política cyborg es la interacción entre sujetos, bots e inteligencias artificiales en redes sociales que permiten construir formas de pensar, formas de decir y formas de actuar. Y eso se hace a partir de un cierto sistema de convencimiento. Entonces, vamos por caso que usted está todo el tiempo pegado a su celular, está siguiendo ciertas cuentas, y pregúntese si realmente a usted sí le gusta eso, o si ese gusto ha sido creado por un sistema organizado entre diferentes entidades, elementos y mensajes que le llevan allí. En su momento, con el escándalo de Cambridge Analytica, algo parecido era lo que estaba ocurriendo.
En ese sentido, cuando tenemos tecnologías potentes como las de la IA, pues efectivamente se juegan en esa arena. Pero al lado de eso aparece una advertencia interesante que hace Lazo. La imaginación incluye inferencias, que no existen dentro de un conjunto de datos, y el acto de imaginar, que estaría conectado al abductivo, requiere más que ninguna otra cosa de la conjetura. La abducción es una inferencia que yace en el centro de toda inteligencia. Entonces, miren, por un lado, después vamos a ver que no hay oposición en eso, pero por un lado, iría el ejercicio desarrollado en términos de lenguaje con efectos políticos que pueda hacer una inteligencia artificial. Pero por otro, estaría la capacidad de los sujetos en un ejercicio de autoconocimiento para explorar aquello que de pronto se ha convertido en su límite, y es la potencia de la imaginación, la capacidad de imaginar. Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted se imaginó algo? Sin tener la necesidad de estar interactuando con una tecnología digital, sino que usted mismo empezó a hacer un ejercicio de imaginación. Porque es que ahí es donde radica el límite que a día de hoy, en este momento, con el desarrollo tecnológico que tenemos, separa la IA de lo que llamaría Larson la inteligencia general, en la capacidad y la potencia de la imaginación. Si bien, como diría Max Tegmark en Vida 3.0, a día de hoy, uno de los conceptos que entra en fuerte discusión es el concepto de creatividad, podríamos decir que la creatividad residiría en esa potencia activa de los sujetos para pensar lo distinto, para imaginar lo posible, y no en esa capacidad de un sistema para emular lo existente. Y ahí estaría un límite fundamental. Pero, ¿es capaz usted acaso de imaginar lo posible? Y recuerden entonces una escena de la película Yo Robot, si de repente la han visto. Y es cuando está Sony hablando con Spooner, el personaje de Will Smith, y Will Smith lo ve que hace una copia de una obra de arte. Y Spooner le hace un conjunto de preguntas y la respuesta de la IA es una respuesta bien interesante, porque le dice, usted podría crear arte, usted podría hacer tal cosa, y la inteligencia artificial con un cinismo tremendo le responde, ¿y podría usted? Pareciese que en este ejercicio el llamado duro es un llamado a ¿usted puede? La respuesta desde las capacidades que se tienen es que sí, pero entonces aparece la necesidad que requiere un ejercicio de imaginación. La imaginación requiere detenimiento, la imaginación requiere tiempo, igual que lo requiere la crítica. Y acuérdense que el primer llamado que les hacía en este ejercicio de reflexión era un llamado al crítico. Y la crítica requiere de la contemplación, igual que la imaginación. Pero me doy tiempo para imaginar, me doy tiempo para reflexionar, me doy tiempo para contemplar lo que está ocurriendo. Si eso es así, entonces la IA se convierte en una herramienta y no en el que me reemplaza, sino en aquel con quien estoy empezando a establecer un diálogo. En esta perspectiva aparecen dos cuestiones fundamentales que son parte de la apuesta. Primero, nos dice Guillermo Gómez Peña, porque a veces cuando uno habla desde Latinoamérica, alguien podría decir frente a lo que acabé de señalar, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros si a veces no tenemos las tecnologías, si no conocemos cómo hacer ciertas cosas, si no accedemos directamente a ellas, si no tenemos las herramientas, etcétera? Gómez Peña, desde ese universo de la imaginación, nos dice algo muy bonito. Since Latinos don't have real access to new technologies, we imagine the access. All we have is our political imagination and our humor to interject into the conversation. En otras palabras, desde que los latinos no tenemos accesos reales a las tecnologías, ¿qué hacer? Imaginamos el acceso. Gómez Peña es un artista que hace performance. Uno de sus performances más conocidos se llama el Mexterminator. Y una de sus premisas fundamentales es crear unas cosas que llaman los etnocyborgs. Y un etnocyborg es un cyborg étnico, es decir, donde se mezclan tecnologías pero también se mezclan modos de entender la realidad. En esa perspectiva, cuando nos plantea esto, nos dice que lo que se tiene en esa imaginación es la imaginación política y el humor para hacer la interrogación. Acuérdense de la advertencia de Douglas, yo no puedo esperar a que lleguen las tecnologías para pensarlas. Desde la perspectiva de Gómez Peña, desde este lugar en el que estoy, uno, no puedo esperar a las tecnologías para interpretarlas, pero tengo la potencia para imaginarlas e interrogarlas. Interrogarlas con aquello que viene desde el lugar en el que nos encontramos.
el humor, las posibilidades de imaginar qué ocurre allí. Imaginar, por ejemplo, qué pasaría si se sentara acá un sapo y empezara a hacer el ejercicio del periodismo. Si tuviéramos la inteligencia artificial de la que les hablaba hace un rato, que escribe las notas periodísticas por nosotros. ¿Y qué haríamos nosotros en ese caso? Si ustedes quieren ver un ejercicio interesantísimo de imaginación, vean una película que se llama Ex Machina, y cómo en esa película se nos plantea un desafío tremendo frente a lo que sería esa relación entre un sujeto y una IA que es capaz de conocer cómo funcionan los mecanismos emocionales de un sujeto. Y segundo, en ese sentido, como ya lo dijo Jesús Martín en el 2005, emerge la figura del mediador simbólico, pilas, identificador de problemas, portador de innovaciones y constructor de consensos, cuya crítica no se basa en la orgullosa distancia de los riesgos que conlleva toda intervención en lo social, sino que hace parte de la dinámica que necesita una sociedad para no anquilosarse. Inteligencia artificial implica conocimiento de la herramienta, pero conocimiento también de los lenguajes, pero conocimiento también de lo que se puede hacer, de lo que puede hacer usted como comunicador social y periodista, de la potencia del lenguaje del cual usted dispone. Volviendo al esquema anterior, inducción y deducción, dos características fundamentales de las inteligencias artificiales contemporáneas. Eso lo plantea Larson en un texto muy interesante que se llama El mito de la inteligencia artificial. Y potencia abductiva, que estaría en esa capacidad de la imaginación para producir cosas. Entonces, usted sentado en su función de comunicador y periodista, más que pensar, ChatGPT, haga lo que no hago, es ChatGPT, colaboremos y construyamos. Cuando trabajamos, por ejemplo, en nuestras clases, particularmente en la clase de hipertexto y en otras que hemos trabajado cuestiones de producción mediática, siempre hago énfasis en algo. Lo que distingue a un buen productor de medios, lo que distingue a un buen productor de cine, por ejemplo, es cuando encuentra su propio lenguaje, cuando es capaz de hacer algo distinto. Cuando usted enfrenta a la IA trabaja con patrones predeterminados. ¿La IA puede hacer películas como Wes Anderson? Sí, métale los códigos que usa Wes Anderson y la va a hacer. Pero usted podría hacer algo distinto a lo que hace Wes Anderson. Si lo puede hacer, si encuentra su propia voz, ahí está la potencia. ¿Para qué le ayuda a la IA? Sencillo, voy a planear una escena y entonces con la IA empiezo a jugar para poder organizar, por ejemplo, la iluminación de la escena y para poder simular cosas. Eso lo puedo hacer. Entonces, en ese ejercicio y en ese trabajo, efectivamente hay que identificar problemas, llevar las innovaciones, porque es que IA no es algo que sirva para todo. IA es algo que hay que también saber poner en contexto. Yo siempre traigo en colación un ejemplo muy bonito que vi en Perú, y era de unas tecnologías que utilizaban celulares Nokia, de los celulares Nokia irrompibles que usted lo lanzaba al piso y se rompía el piso y no se rompía el teléfono. Esos celulares los utilizaban allí en Perú para generar un sistema de radar y proteger la selva peruana. Entonces no se usó una tecnología súper elevada, no se usó una tecnología de teléfonos celulares de alta gama y de última generación, sino los celulares que servían para esas condiciones. Lo mismo ocurre con el amplio catálogo de inteligencias artificiales que tenemos a día de hoy. ¿Para qué me sirven? ¿Cómo las voy a utilizar? Y sobre todo, ¿cómo voy a potenciar eso que soy con lo que tengo disponible? Eric Sagan, en el texto que les planteaba hace un rato, que se llama La humanidad aumentada, lo que se va a preguntar es precisamente por cómo aumentar la capacidad de los sujetos para interactuar con este tipo de herramientas. En ese sentido, el problema es la cuestión de la IA y su relación con la configuración de modos de vivir, que es lo que sería el punto de convergencia entre biopolítica y psicopolítica, nos lleva a 4 cuestiones. Una, desde el punto de vista de lo teórico, el considerar un esquema de aproximación a la inteligencia artificial desde su condición como lenguaje y un cierto carácter narrativo. El cierto carácter narrativo lo plantea alguien que reflexiona sobre esto, que es Stabinetti, y que plantea que en las IAs también hay una cierta forma de narración. Es decir, la IA empieza a organizar su sistema de lenguaje no solo en términos inductivos y deductivos, sino también en términos narrativos. Y recuerden que, como nos planteó Rubén hace un montón de años, los sujetos somos esencialmente narrativos. Entonces fíjense cómo en el ejercicio de la IA tiene unas condiciones bien particulares para conocerlo a usted. Uno, se conoce desde el punto de vista biológico molecular.
El funcionamiento de los neurotransmisores no es algo que no sea un secreto, es algo a viva voz. De hecho, es una preocupación muy dura porque hoy una de las formas de síndrome de abstinencia es precisamente la abstinencia de dopamina. Estamos tan acostumbrados a usar la dopamina y tan estar todo el tiempo entretenidos que se nos olvida que se está haciendo dopamina. Y eso hace parte de un ejercicio de relación con unas tecnologías de cierto modo. Por otro lado está el conocimiento de cómo funciona y opera el sistema de lenguaje y de búsqueda de información en términos sencillos. Y por otro lado está el conocimiento de las narrativas que usted va haciendo, por ejemplo, en sus desplazamientos, en dónde se mueve y en dónde está, en dónde se posiciona, hacia dónde va, cuáles son sus trayectorias. Y allí la digitalización de la vida se profundiza porque efectivamente todo lo que usted hace, a dónde va, cómo se mueve, cuáles son sus pulsaciones, etcétera, pues es algo que hace parte del sistema. Para ponerles un ejemplo un poco extraño, en algún momento una pareja tiene, cada uno de ellos, una banda de hacer ejercicio. Se la compran en pareja, son una pareja que vive feliz y que tienen el control de estos sistemas a través de un celular, donde almacenan la información. Un día se divorcian y viene el alegato de divorcio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como tenían estos sistemas, la banda que estaba almacenando qué era lo que pasaba, y pilas, los datos ahí son datos biométricos, es decir, pulsaciones, calorías quemadas, etc. ¿Por qué se divorcio? Eran las 11 de la noche y de repente la banda de la mujer, una relación de hombre-mujer, la banda de la mujer empieza a activarse y empieza a salirle información en el celular a ella, dándole cuenta de que su pareja, con la que había acabado de hablar hace 2 horas y le había dicho que estaba muy cansado y se iba a dormir, estaba quemando aproximadamente 500 calorías en un ejercicio repetitivo que implicaba la estimulación de la cadera, la pelvis y los cuádriceps. Ya saben por qué se divorciaron. Toda la información de lo que estaba ocurriendo allí con la pareja, con el señorito que le estaba poniendo los cuernos a la señorita, estaba almacenada, digitalizada y hacía parte del ejercicio. Entonces, efectivamente, la cuestión de la vida hoy está en términos digitales. Les hablaba, algoritmos genéticos, todos los productos que aparecen hoy en desarrollo de IA, procesamiento de lenguaje natural, ¿de dónde empieza? Desde el lenguaje mismo. Las cadenas que se construyen de redes neuronales artificiales, ¿dónde empiezan? Pues en redes neuronales reales. Y lo que hace uno es emular el funcionamiento de eso, en términos de digitalización. Y por eso, la apuesta por el mediador simbólico. Usted tiene que tener la capacidad de crear problemas frente a eso, y no volverse, como ha pasado siempre, un usuario irreflexivo de la tecnología. Ay, sí, yo sé que es ChatGPT, yo sé que es Midjourney, yo trabajo con todo eso. Y lo interroga, lo pregunta, se pregunta sobre usted mismo y su papel allí. Esa es la pregunta del día. Porque de lo contrario, lo que les decía hace un rato no era por asustarlos. Pero si usted no es capaz de ver la potencia en lo que usted hace y se queda en que la IA se lo haga, pues la IA lo va a reemplazar. Y lo va a reemplazar y lo va a hacer hasta mejor que usted, porque va a buscar información más rápida. Una vez hicieron un ejercicio donde pusieron una IA jurídica y a un abogado durísimo, y les pusieron un montón de casos y de procesos a resolver. Los dos lo resolvieron muy bien. El problema es que el abogado resolvió 16, la IA resolvió 250. Pero cuando ya pusieron al abogado a hacer un ejercicio de interacción y de correlaciones, para el que la IA no tenía la potencia porque no tenía la programación previa, pues el abogado salió adelante. Logró hacer 2 combinaciones, la IA no pudo hacer ninguna. Entonces, eso implica saber qué es lo que hacen estos sistemas, no en tanto qué puedo hacer yo con ellos como un usuario, sino en tanto lo que yo puedo hacer con ellos como alguien que coopera en un cierto sistema de diálogo e interacción, de mediación simbólica. Otras condiciones de IA que no se pueden perder acá, la noción de dato, la noción de infocracia. Les recomiendo mucho que revisen el texto de Chulhan de infocracia, que es bien interesante, sobre otros sistemas de control, sobre lo que tiene que ver con los regímenes de la información, etcétera, etcétera. Usos y apropiaciones de la IA entonces en clave colaborativa, narrativa, mediacional, y algo que acaba de salir recién, las tensiones en la cuestión de la vida, la creatividad, y una noción que está trabajando Katherine Hayles, que es la noción de lo impensado. Porque es que precisamente los desarrollos de IA de última generación, que dieron la base a sistemas como el de BabyX, que es una IA que está tratando de aprender como un bebé, etc.,
están basados en pensar y pensar. Entonces, fíjense, les hablaba hace un rato de la potencia de la creatividad, de la potencia de la imaginación. Pues hoy las IA no solamente están trabajando con esquemas emocionales, que es parte del desarrollo de una IA, es decir, cómo hacer que la IA emule lo emocional, sino también cómo hacer que la IA piense en pensar. Porque quizá allí es donde está la clave. Karin Heyles está trabajando precisamente en eso. Y por consiguiente, ya para ir cerrando, en este sentido es necesario, en la diversidad de IAs que tenemos hoy, porque no todas las IAs hacen exactamente lo mismo, ya veíamos que hay varios tipos y varias condiciones, conocimiento técnico de los elementos y los tipos. Usted primero tiene que saber de qué le están hablando y para qué sirven y qué son. Segundo, conocimiento sociocultural de procesos. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de esas cosas? ¿Cuáles son las implicaciones sociales de esos elementos con los cuales usted trabaja? Conocimiento de las interacciones biozootecnet, que ya las hemos abordado rápidamente, y los conocimientos de apropiaciones y colaboraciones. Cómo apropiarlas, cómo usarlas, cómo integrarlas. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo tengo que empezar a ser capaz de hacer. Si yo soy consciente de las posibilidades abductivas de mi discurso, si yo soy consciente de mi papel como mediador simbólico, pues mi relación con la IA va a ser diferente a la relación de un consumidor, al que le venden una tecnología de estas como la salvación a sus problemas. Si yo soy quien construye los problemas, tengo la posibilidad de encontrar una mediación con la IA y desde ahí trabajar con ella. Por consiguiente, para cerrar, y pues esa es la velocidad de la reflexión, porque pues estas son cosas bastante complejas que a veces requieren un poquito más de tiempo, pues definitivamente es necesario pensar en lo siguiente. Nuevas cronotopías, nuevas concepciones de tiempo y de espacio, nuevos ecosistemas comunicativos que aparecen con el desarrollo de las ciencias, nuevos modos de vivir, nuevas interacciones que llegan allí, nuevas mediaciones, nuevas producciones. ¿Qué nos implica? Como dice Catherine Hayles, pensar desde lo impensado, retomar la potencia de la imaginación, confiar en la potencia abductiva de los sujetos. IA no es solamente pensar lo que la tecnología nos está dando, es pensar lo que nosotros podemos hacer, es pensar las capacidades que tenemos, es recobrar la senda de la imaginación, de darnos el tiempo para pensar, porque pensar cuesta tiempo y pensar duele. En ese sentido hay que hacer ese camino, hay que desarrollar ese proceso. ¿Para qué? Como dijera nuestra introducción de Alejandra López Gabriel y Tony Navarro en la presentación del libro que les comento, lo impensado de Karen Hayles, un libro que recién sale este año, su traducción, porque el libro ya lleva unos 2 años por ahí dando vueltas, pero sale este año y lo lanzan la semana pasada, de hecho, y es un libro sobre IA precisamente, y que nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son las grandes preguntas? Las grandes preguntas que nos urge responder hoy en día. ¿Qué tipo de relaciones queremos entablar con estas otras capacidades cognitivas? ¿Se acuerdan que les hablaba de la relación lenguaje-pensamiento? En esa relación aparece una conexión profunda con los grados de cognición. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Qué tipo de relaciones queremos? ¿Queremos que piensen por nosotros? Siempre hemos sido súper rebeldes, siempre hemos vendido el discurso de la rebeldía y de vamos a enfrentar cualquier clase de poder que se ponga encima de nosotros, etc. Queremos entonces que quien haga ese ejercicio de poder sea una IA. Si no es así, entonces ¿qué tenemos que hacer? Repensar la relación. Y eso implica entender cómo funciona. Y esta tarde pues hay un taller espectacular que precisamente está dedicado a eso, a entender cómo funciona técnicamente. Segundo, ¿cuál debe ser la manera de acoplarnos con ellas? Es decir, cómo entender esas relaciones complejas en un escenario que nos plantea otras cronotopías, otros ecosistemas comunicativos. ¿De qué modo podemos entablar lazos y dinámicas constructivas? ¿Y cómo generar ensamblajes cognitivos deseables y responsables? Hay un tema que aquí no alcanzamos a tomar porque esto es bastante grueso, y es el tema, por ejemplo, de la relación entre ética e inteligencia artificial. Pero en esa perspectiva también aparece este ejercicio, el ejercicio de esos ensamblajes, de esas condiciones, de esas otras posibilidades y marcos de reflexión. Saran, en sus reflexiones, a veces se ha preocupado incluso por el marco jurídico de una IA y cómo el marco jurídico de las IAs tendría unas condiciones diferentes en la relación que establecen con los sujetos. Y por último, en lugar de ver la IA como algo análogo, superior o autónomo a los seres humanos, entenderla como un agente más
dentro de ensamblajes de cognición distribuida, abre la puerta a que en lugar de seguirnos a lógicas dicotómicas, competitivas o de reemplazo entre humano-máquina, pensemos en posibles formas de articulación deseables que aprovechen el capital cognitivo diferencial de ambos en sinergias complementarias más que excluyentes, cooperativas más que competitivas. Vivimos hablando de ella en los últimos meses, pero a veces pareciera que la intención fuera saber cómo uso un conjunto de herramientas y no cómo potencio los desarrollos desde la misma capacidad que tenemos los sujetos para pensar, desde la misma condición que tenemos de desarrollar ciertos modos de inteligencia y sobre todo ciertos modos de imaginación. Y cómo en la interacción con unas máquinas con una cierta potencia, que para Haynes podría ser una potencia cognitiva, podemos construir en conjunto. Es necesario a día de hoy, sobre la base del lenguaje en la que se juegan las inteligencias artificiales, retomar la potencia a la que nos llamó Jesús Martín Barbero hace un montón de años, que tiene el mediador simbólico para crear problemas, para organizar realidades, para imaginar futuros posibles. Y ustedes, como comunicadores sociales y periodistas del mañana, tendrán la enorme responsabilidad de construir desde el día de hoy los elementos, no para ser usuarios de la IA exclusivamente, no para ser consumidores de la IA exclusivamente, sino para ser aquellos que con la fuerza, potencia y capacidad de su imaginación y de la formación crítica que hacen día a día, construir aproximaciones distintas a la verdad en tiempos de desinformación, en tiempos de fake news, en tiempos de crisis, y que por tanto requieren de una potencia generativa distinta, de una relación diferente entre la comunicación y la inteligencia artificial, que le apueste a, como siempre, ser ese cuarto poder que no está controlado por algoritmos, sino que ejerce su potencia desde la imaginación, la creatividad y la capacidad de hacer cosas distintas que tendrán los comunicadores sociales y periodistas del mañana. Muchísimas gracias. Nos parchamos.